Saludos cordiales, mi nombre es Chris Mary Bran Ferrán, integrante de la sección W13 de Imaginología del doctor Josué Pérez de la Cruz. En esta ocasión vamos a estar hablando de los rayos X, basándonos en sus fundamentos y aplicaciones médicas. Estaremos viendo sus principios físicos, históricos, sus medidas de seguridad y el uso clínico que le damos. Para empezar, vamos a ver la parte de la introducción a los rayos X. Y vamos a hablar sobre qué son los rayos X. En palabras llanas, podríamos definir los rayos X como una linterna sumamente potente, pero en lugar de alumbrar nuestra piel, lo que va a hacer es atravesarla para ver qué hay debajo. La parte dura, como los huesos, se va a ver blanco porque va a frenar la luz. Sin embargo, lo que es blando o aire, por ejemplo, los pulmones, va a salir negro porque la luz va a pasar de largo. Entonces, básicamente, esos son los rayos X, un tipo de energía electromagnética y tiene en ellas varios factores como lo son la radiación invisible, que son estas ondas electromagnéticas capaces de atravesar nuestro cuerpo. Una visión interna que permite observar los huesos, pulmones y los diferentes órganos sin tener que abrir la piel, sin tener que proceder a una cirugía. Diagnóstico clave que son esenciales para poder detectar cuando hay fracturas, neumonía, tumores. Y es terapéutica porque utilizándola también podemos tratar cáncer, o sea, se da radioterapia oncológica. En cuanto a su descubrimiento histórico, aquí hay una anécdota un poquito chistosa y es que cuando Wilhelm Röntgen, quien descubrió los rayos X en 1895, tomó la mano de su esposa para hacerle la imagen, su esposa Berta, al ver la imagen que donde se veía sus manos, o sea, sus huesos y su anillo flotando, ella no se puso feliz, al contrario, ella se asustó. Incluso dijo, he visto mi propia muerte. O sea que cuando vayamos a hacerle una radiografía a un paciente que esté nervioso, que no se preocupe, que la primera persona, el primer paciente, pensó que se estaba convirtiendo en un fantasma. Entonces, esa fue la primera imagen, la esposa de ese científico que estaba experimentando en su laboratorio con tubos vacíos y realizó esta imagen que fue literalmente un hallazgo que marcó el nacimiento de la radiología moderna. Continuando, viendo su evolución tecnológica desde sus inicios hasta la actualidad, en su principio era de uso experimental, no había ni siquiera una protección adecuada, había una alta exposición para aquellos que estaban experimentando cuando todavía no se sabía nada. Y esta alta exposición ponía hasta su vida en peligro, porque por ejemplo hoy contamos con la protección adecuada que minimiza sus riesgos. Sin embargo, anteriormente no era así. En la Primera Guerra Mundial, esta innovación fue de gran ayuda, gran aporte, porque gracias a su implementación en el campo de batalla, en la guerra, se utilizaba para localizar las balas, fracturas, incluso en soldados heridos y de una forma u otra aportaron al desarrollo y al avance de esa nueva tecnología. Y como dije anteriormente, en la actualidad, ese tipo de radiología digital, tomografía computarizada, TAC y equipos de baja dosis se han convertido en una herramienta esencial para colaborar, contribuir a los diagnósticos médicos. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la naturaleza de los rayos X y vamos a ver tres factores sumamente importantes como lo son la alta tecnología, penetración e imagen. En cuanto a la alta tecnología, recordemos que son ondas electromagnéticas, entonces van a ser similares a la luz visible, pero con mucha mayor potencia y frecuencia. La penetración, este va a atravesar fácilmente los tejidos blandos, los músculos, los órganos, pero también son detenidos por materiales densos. Y en cuanto a la imagen, la diferencia de absorción entre tejido, huesos versus músculos es la que va a crear ese contraste en la imagen. Sobre la producción de los rayos X, aquí está un tubo de rayos X. Tiene varias partes. El cátodo, que se calienta y libera una nube de electrones. Entonces también tenemos la aceleración, donde los electrones van a viajar a gran velocidad
hacia el ánodo. El impacto o ánodo, aquí lo que pasa es que lo que sucede en este impacto es que chocan contra lo blanco del tungsteno. Y en la emisión, la energía del impacto se libera de forma de rayos X y calor. O sea, externamente no se nota, pero eso es lo que está pasando internamente. Y gracias a todo eso, a todos esos pasos, a la contribución de todos esos elementos, es que podemos obtener nuestra imagen. A veces, incluso cuando no está funcionando todo eso bien, las imágenes no salen bien. Entonces, a veces no se puede leer o se tiene que repetir. Pero sí, básicamente esas son las partes internas que contribuyen para la imagen y para su correcta formación. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la absorción diferencial. La clave de la imagen es la densidad. O sea, en radiología aquí la clave es la densidad. Una alta absorción, como la que pasa con los huesos, absorbe la radiación y evita que lleguen a la película, o sea, que se vea blanco. Como decía al principio, ahí está la parte donde se frena y otra donde atraviesa. Entonces, aquí, como se frena, se ve blanco. La media absorción, que se da en tejidos, órganos como el corazón, el hígado, absorben parcialmente y por eso se ven grises. De eso vamos a seguir hablando un poquito más adelante. Y en cuanto a la baja absorción, aire, como es el caso de los pulmones, deja pasar casi toda la radiación y por eso es que se ve negro. Entonces, aquí llegamos a las densidades radiográficas. Sumamente importante, la clave, como dijimos anteriormente. El aire se va a ver de color negro. ¿Y en qué anatomía, en qué parte de nuestra anatomía la vamos a ver? En pulmones sanos, porque si estuvieran enfermos, o sea, si cargaran líquidos, no se va a ver negro, indica que hay una patología, que hay un problema. También está el gas intestinal. La densidad en la grasa se va a ver de color gris, gris oscuro. Lo vamos a ver en el tejido subcutáneo, en la fascia. El tejido blando se ve gris medio. O sea, tenemos el gris oscuro para la grasa y el gris medio para el tejido blando, como músculo, corazón, hígado, riñones. También está los huesos, que se van a ver blanco, cráneo, costilla, columna, rodilla. Todos los huesos se van a ver blancos. Y el metal, que se va a ver de un blanco intenso, como una luz brillante. Por ejemplo, prótesis, cuando hacen una radiografía bucal, los frenos, o sea, los breakers, se van a ver de color blanco intenso, marcapasos, joyas. En caso de una herida cortapunzante donde el metal se queda, eh, entonces se lleva a una radiografía para poder ver si hay algún órgano afectado antes de poder sacar el bisturí, eh, el puñal, cualquier objeto que atravesó, que penetró nuestra piel. Se hace la imagen para poder darnos cuenta si hay algún órgano que fue afectado. Entonces, cuando se lleva a radiografía, se detecta, no está atravesando nada, pues se puede sacar. Si no, tocará llevarlo a cirugía para poder sacarlo y ahí mismo reparar cualquier órgano dañado. Entonces, continuando, hablando de la formación de la imagen clínica, tenemos lo que es la interpretación visual, que es la parte que le corresponde al técnico o al doctor, al profesional. Entonces, cuando la luz atraviesa el tórax, o sea, crean como un mapa de densidades. Los pulmones se van a ver negro, como lo estamos viendo en la imagen que está presentándose en pantalla ahora mismo, porque están llenos de aire. Ese aire le da su sonido, que es timpánico. Son pulmones que están en buen estado y deben de verse negros. En cuanto al corazón, siluetas grises central porque es el tejido blando. Costillas, huesos, acuérdense. Entonces se van a ver esos arcos blancos. ¿Y de qué forma, o sea, cuál es la utilidad que le vamos a dar a esto? Entonces, al detectar manchas blancas en pulmones, ¿qué tenemos? Que ese paciente tiene una neumonía. Si hay líneas de ruptura en hueso, hay una fractura.
Y todas esas cosas son las que nos ayudan a poder darnos cuenta qué está pasando con ese paciente, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico. Continuando, en cuanto a los efectos biológicos de la radiación, tenemos que produce daño celular. Y es cierto, esa radiación ionizante puede alterar nuestra estructura química, nuestras células, nuestro ADN. Cuando recibimos una alta dosis, más de la que nos toca por año, ya estamos dañando nuestro organismo a nivel celular, o sea, desde lo más interno. Entonces, ese daño, podríamos decir que muchísimas veces puede ser hasta irreparable y puede causar graves enfermedades a largo plazo. Las dosis altas, exposiciones agudas, pueden causar esos efectos deterministas como quemaduras en la piel o caída del cabello. Y a largo plazo, esa exposición acumulada, muchas veces innecesaria, como por ejemplo cuando es el caso de que se mandan a hacer muchas imágenes sin necesidad, cuando el beneficio no va a ser mayor que el resultado, donde el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, de una forma u otra, todo eso que se acumula, más la que recibimos de manera normal, digamos, como el sol, a las que estamos expuestas porque estamos viviendo en este mundo, entonces va a aumentar nuestra probabilidad de riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer. Continuando, en cuanto a los principios de la protección, tenemos una justificación y es que el beneficio del estudio debe superar siempre el riesgo. Entonces, solo debemos de realizar imágenes diagnósticas en casos donde sea extremadamente necesario. Por ejemplo, en caso de fractura, en caso de sangrado. Tenemos un principio que es el principio ALARA, que significa as low as reasonably achievable, que significa que debemos de hacerlo lo menos, exponernos a la radiación lo menos razonablemente posible. Usar la mínima dosis para permitir obtener las imágenes diagnósticas de calidad. Tampoco es que nos vamos a limitar a usar menos de lo que deberíamos, porque de esta manera podríamos contribuir a que la imagen no salga como debe. Podríamos dañarla. Entonces tendríamos que repetirla, exponer a ese paciente otra vez a una radiación innecesaria. Vamos a seguir hablando en cuanto a la protección del paciente y del personal de la salud, porque así como debemos de proteger a nuestros pacientes, debemos de protegernos a nosotros mismos, porque tampoco nos queremos enfermar. Entonces, ¿qué tenemos? Barreras físicas como delantales plomados que protegen nuestros órganos, las gónadas, testículos y ovarios, la tiroide, de esa radiación. También tenemos el blindaje donde el técnico dispara el rayo X desde detrás de la pared o del vidrio plomado. Y la dosimetría, que es un aparato, un dispositivo que utilizamos en el área de la radiación para el personal de la salud para medir la dosis de radiación. Los medios de contraste. Esas son unas sustancias químicas que se introducen en el cuerpo usualmente por una vía. Entonces, lo que va a hacer esto, aumentar la densidad del órgano, que normalmente se ve como tejidos blancos, por ejemplo. Tejidos blandos, su función van a iluminar esas estructuras como huecas y vasculares. Comúnmente se utilizan para visualizar el estómago, riñones, los vasos sanguíneos y han sido de gran utilidad en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de medios de contraste? Lo vamos a ver ahora mismo. Tenemos el sulfato de bario, que se usa exclusivamente para el tubo digestivo como esófago, estómago, intestino. Y los mecanismos que utiliza es recubrir las paredes internas de los órganos, haciéndolos opacos para los rayos X, o sea, blanco. También tenemos contraste yodado, que se inyecta en los vasos sanguíneos para ver riñones, cerebro, órganos sólidos. Y su mecanismo es que circulan por la sangre, tiñendo las arterias y las venas. En cuanto al funcionamiento del contraste, en la vía digestiva, donde se usa el bario, el paciente ingiere el líquido espeso y este va a recubrir la mucosa gástrica, permitiendo ver úlceras, tumores en la silueta del órgano.
Y las vías sanguíneas, de que tenemos el yodo, se inyecta en las venas y viaja por el torrente sanguíneo. Realmente, todo eso tiene indicaciones y riesgo. Se indica por sospecha de úlceras gástricas o intestinales, alguna detección de un aneurisma o bloqueo de arterias, entre otros casos, y entre sus riesgos tenemos reacciones alérgicas, la nefrotoxicidad, es decir, daño a los riñones. Algunos también tienen efectos leves como náusea, calor súbito o un escalofrío al inyectarse. En conclusión, los rayos X han revolucionado la medicina de manera indescriptible, haciendo visible lo invisible. Hoy, la tecnología sigue buscando imágenes más precisas, con mayor calidad y menor radiación, un mantenimiento de un rol vital en el diagnóstico seguro y eficaz. A continuación voy a estar mostrando la fuente, algunas fuentes bibliográficas y algunas imágenes que presentamos para apoyar esa exposición. Desde ya les agradezco muchísimo que hayan podido prestar atención a esta exposición. Espero que haya sido de gran ayuda y sobre todo que podamos retener estos conocimientos y sobre todo ponerlo en práctica. Se despide Crismery Bran Ferran. Fue un gusto poder estar con ustedes. Esas son las imágenes que se presentaron aquí y esas son las referencias bibliográficas. Un placer, un gusto. Espero que todo esto pueda ser muy provechoso y de verdad yo también disfruté mucho poder compartir con ustedes y poder presentar este tema. Fue de gran educación para mí. Hasta luego.